Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal de OCE Formación. Mi nombre es Miguel Flores y en este vídeo voy a resolver el ejercicio número 3 del examen de técnicos de Hacienda Promoción Interna celebrado en el año 2023. Este ejercicio comenzaba dándonos una serie de cuentas que nos enumeraba del balance de situación. En algunas de ellas relacionadas con un préstamo nos ponía a determinar y nos va a pedir que calculemos el importe. Es importante tener en cuenta que estas cuentas nos las daba a 1 del 4 del 2000X8, es decir, no eran cuentas a 31/12, sino que ya habían pasado 3 meses del año X8 y entendemos que es un balance, las cuentas de un balance, los saldos que corresponden al balance trimestral. Este ejercicio en concreto era un ejercicio con unos apartados muy marcados e independientes entre sí, lo cual permitía responder, por ejemplo, al apartado 1 y al 4 sin que el apartado 2 incidiera, por ejemplo, en la resolución del apartado 4. Por lo tanto, cuando vemos un ejercicio o leemos un ejercicio que tiene estas características, siempre podemos resolver o contestar los apartados que nos resulten sencillos o fáciles, y si hay alguno que no vemos claro, pues saltárnoslo, dejar un espacio, igual para hacerlo al final del examen. Como siempre, es importante, en primer lugar, ver lo que nos dice el enunciado, lo que nos pide, ver lo que nos dice el texto del enunciado por encima por lo menos, y lo que nos piden al final para saber a lo que vamos a tener que responder. Lo primero que nos pedía este ejercicio, lo primero que nos hablaba, nos decía: para completar los saldos relacionados con el préstamo se dispone de la siguiente información. Nos dice que se solicitó el 1 del 5 del 2000X6, que el importe del préstamo era 300.000 euros, que tenía una duración de 3 años, que se abonaban anualmente intereses al 1,75% y el principal se amortiza en pagos de igual cuantía. Aquí es importante tener en cuenta que si se amortiza en pagos de igual cuantía son cuotas de amortización constante, es decir, los 300.000 se devolvían 100.000, 100.000 y 100.000 en los 3 años en los que se iba a devolver el préstamo. A continuación nos hablaba de las operaciones que se realizaban a partir del 1 del 4 del X8. Hay que recordar que esos saldos que nos da al inicio sacados de un balance, entendemos que de un balance que igual ha realizado la empresa trimestralmente al cierre del primer trimestre, se corresponde con las operaciones realizadas en el primer trimestre y con los saldos que quedan al cierre de ese trimestre. Por lo tanto, empieza el enunciado hablándonos de las operaciones que se realizan a partir del 1 del 4. Nos dice que el 1 de mayo abona la cuota correspondiente del préstamo a través de bancos. Fijaros que el préstamo nos lo habían dado el 1 del 5 del 2000X6, claro, como se paga anualmente, se pagará el 30 del 4 o el 1 del 5 del 2007 y el 30 del 4, o en este caso no lo dice claramente, el 1 de mayo del X8, que es cuando han transcurrido 2 años. A continuación nos dice que el 10 de mayo del X8 la empresa considera definitivamente incobrables una parte de la deuda de los clientes de dudoso cobro por un importe de 20.000 euros. Si volvemos a los saldos que teníamos inicialmente registrados, veremos que había 44.000 euros en clientes de dudoso cobro y 44.000 euros en la cuenta de deterioro de valor por operaciones comerciales, con lo cual significa que había un cliente que se consideró que no se iba a cobrar, se reclasificó a cliente de dudoso cobro y se registró el correspondiente deterioro. Ahora, de ese importe se considera que 20.000 euros son incobrables. A continuación nos dice: la empresa exige los dividendos pasivos pendientes, concediendo a los accionistas plazo hasta el último día del mes para realizar el pago a través de bancos. Si nos vamos a la diapositiva anterior, podemos ver que el saldo de socios desembolsos no exigidos es 60.000 euros. Y aprovechamos y vemos lo que os comentaba anteriormente de clientes de dudoso cobro por 44.000 euros. Y justo debajo, deterioro de valor por operaciones, nos dice por operaciones de compra. Como podéis ver, todas las operaciones que nos van dando están relacionadas con esos saldos iniciales que nos daban. A continuación nos dice: el 30 de mayo del X8, la Junta General de Accionistas aprueba distribuir el resultado del 20X7, compensando 70.000 euros de los resultados negativos de ejercicios anteriores y distribuyendo la cantidad máxima de dividendos entre los accionistas, teniendo en cuenta que ya se había satisfecho un dividendo a cuenta. Si vamos al balance inicial, vemos que tenemos cuentas del patrimonio neto. En principio las que nos dan son todas las que tenemos, no sabemos si existe alguna más, por lo tanto podemos calcular
hacer el test de patrimonio neto y calcular el beneficio distribuible de acuerdo con el 3.5 para ver cuánto es lo máximo que podemos distribuir. Por un lado nos dice dos cosas, que quiere distribuir el máximo, pero el propio enunciado nos dice que aprueba distribuir el resultado del 2X7 compensando 70.000 euros y distribuyendo la cantidad máxima de dividendos entre los accionistas. Interpreto aquí que primero calculamos el beneficio máximo distribuible, pero una vez calculado, como ya nos dice que 70.000 euros van a compensar pérdidas, solo podremos distribuir el resto, porque nos está diciendo que quiere destinar 70.000 euros a compensar pérdidas. En cualquier caso, pondría igual una nota diciendo que la interpretación que hago de este apartado del enunciado. El siguiente punto nos dice que el 8 de junio del 20X8, ante una tensión de tesorería, realiza una operación de factoring con dos facturas que posee por importe de 60.000 y 80.000 euros. Si vamos a los saldos iniciales, vemos que hay clientes por justamente la suma de los dos importes, que son 140.000. Uno tiene vencimiento a 1 y 3 meses respectivamente, es decir, uno de esos clientes iba a vencer en un mes y otro en 3. La entidad nos retiene un 8% de cada factura y nos aplica un tipo de descuento del 4% en concepto de intereses y una comisión de 500, con lo cual va a ser ir al banco, descontar estas dos facturas, que nos retengan en concepto de impuestos un 8% y que luego nos descuenten un 4% de interés y 500 euros de comisión. Llegado el momento, nos informan de que la segunda factura de 80.000 euros no ha sido pagada, con lo cual la primera se va a cancelar el cliente factoring contra la deuda que tenemos en el banco y la segunda factura de 80.000 euros pasará a ser cliente de dudoso cobro y lo que nos había descontado el banco lo tendremos que abonar nosotros. A continuación, en el punto 6 nos dice que la empresa permuta todos los elementos de transporte por un coche con motor eléctrico. La operación se realiza el 1 de julio de 2000X8 y se califica como una permuta no comercial. Directamente ya nos da el enunciado cómo se califica la permuta, esto es bastante habitual. Y nos dice los elementos de transporte de la empresa se adquirieron el 1 de enero de 2000X2 y se han venido amortizando de forma constante. El valor razonable de los elementos de transporte que entregamos es de 25.000 euros. Sin embargo, el valor razonable de los coches eléctricos es de 30.000 euros. Se estima una vida útil de 10 años para el coche eléctrico adquirido por permuta. Aquí la trampa, que lo veremos al enunciado, es que tenemos que calcular nosotros cuál es el valor contable del bien. Para ello tendremos que ir al balance inicial o a los saldos iniciales, donde nos da el valor del elemento de transporte y su amortización acumulada. Calculando lo que ha pasado desde el 1 de enero del 2000X2 hasta el 1 del 4 del 2000X8, podemos calcular los meses que han pasado, podemos hacerlo en años también, en fracciones de año, y calcular cuánto es la amortización anual. ¿Por qué tenemos que hacer ese cálculo? O la amortización mensual, porque vamos a tener que hacer la amortización que va desde el 1 del 4 hasta el 1 de julio de estos vehículos antes de darlos de baja, para saber cuál es su valor contable. Entonces esta era la trampa de este apartado. En el punto número 7 nos dice que mediante transferencia bancaria recibimos una subvención de la Unión Europea por 260.000 euros para la compra de máquinas. En esa misma fecha adquirimos la máquina, que se amortiza en 5 años y no tiene valor residual. Bueno, simplemente este apartado es recibir una subvención, hacer la adquisición de una máquina por 270.000 euros y luego al cierre del ejercicio, amortización de la máquina y transferencia de la subvención, que es muy sencilla porque al final coincide en la fecha la recepción de la máquina, la recepción de la subvención y por lo tanto pues es el ejemplo más sencillo. En el apartado 8 os voy a plantear dos opciones de solución. Nos dice: la empresa presta un servicio el 1 de diciembre del 2X8, una empresa de los Emiratos Árabes, por el que cobrará dentro de 90 días 70.000 euros. Vale. Si prestamos un servicio y vamos a cobrar 70.000 euros, simplemente aquí sería poner 70.000 euros en clientes y en prestación de servicios la misma cantidad, porque nos dice euros. Sin embargo, a continuación nos habla de tipo de cambio, 0,98 euros por dólar y a 31,12, 0,98 euros por dólar. Entonces, parece que es un error en el enunciado y que realmente nos quería decir que vamos a cobrar 70.000 dólares para que tengamos que aplicar ese tipo de cambio. Si no, el tipo de cambio, pues si lo vamos a cobrar en euros, no nos afectaría en nada las variaciones en el tipo de cambio. Por lo tanto, planteo el asiento, porque aquí es muy sencillo. Cuando es muy complicado o deriva muchas vertientes en el enunciado, pues tampoco podemos plantear ambas opciones, pero cuando es un apartado y no influye en nada más, pues incluso podemos poner las dos soluciones, porque una solución es un asiento y poner las dos es poner 3 asientos. Ponemos una entre paréntesis y la otra es poniendo la explicación de si pudiera ser un error, y aquí sí que lo haría así porque además es algo bastante sencillo y bueno, nos aseguraríamos tener todos los puntos de este apartado.
Repito, siempre y cuando no derive luego, si hacemos varias interpretaciones, tener que hacer muchos cálculos porque perderíamos demasiado tiempo. En ese caso hay que coger una opción y ya está. Pero aquí, que son 3 asientos, pues podemos hacer las indicaciones de las dos formas. Por último, el último apartado nos dice: la empresa decide calificar la única construcción que posee y su correspondiente terreno como activo mantenido para la venta. Para la construcción se estimó una vida útil de 50 años. A efectos de dicho reconocimiento como activo mantenido para la venta, se estima que el valor razonable de la edificación más su terreno es 240.000 euros y los costes de venta se estiman en 8.000 euros. Nos pide. Y ahora, lo que es importante mirar siempre, que es lo que nos pide, completar los saldos iniciales del 2000X8, que los datos que faltan son los del préstamo, y lo segundo que nos solicitan o que nos piden es realizar las anotaciones contables que procedan de la información suministrada siguiendo el orden de las operaciones descritas en los puntos anteriores del ejercicio 2000X8. Es decir, nos piden contabilizar todos estos puntos que he ido enumerando del 1 al 9. Repito, como podéis observar, si leéis este ejercicio al inicio miráis el balance, igual ves el balance, ves esos saldos y te choca un poco el ejercicio, pero luego cuando miras los puntos, pues de los 9, seguramente 7 puedan resultar bastante asequibles. Por lo tanto, era un ejercicio fácil de defender porque además no había que arrastrar unas cosas de un apartado a otro, sino que eran apartados totalmente independientes y bastante variados. Pues teníamos activo no corriente mantenido para la venta, teníamos una subvención, teníamos una distribución de resultado, teníamos unos cálculos con un préstamo, una reclasificación de clientes y descuento de clientes por una operación de factoring, y una venta en euros o dólares según como lo consideramos. Es decir, operaciones todas ellas bastante independientes entre sí. Sin más, vamos ya al ejercicio. Lo primero que nos pide es completar los saldos que faltan en esa suma de saldos o en esas cuentas sacadas de balance, ya que no están todas enumeradas por lo que parece. Y la información que tenemos es que se pidió el 1 del 5 del X6, que fueron 300.000 euros, que duraba 3 años, el tipo de interés del 1,75 y que el principal se amortiza en pagos de igual cuantía, es decir, en los 3 años, 100.000 cada año. Por lo tanto, se va a pagar el principal, el 1 del 5 del X7, el 1 del 5 del X8 y el 1 del 5 del X9. Como el balance que nos dan es a 1 del 4 del X8, ya se habrá cancelado 100.000 euros de la deuda, que es lo que os pongo aquí en texto, 100.000 euros ya estarán pagados, y habrá que pagar 100.000 el 1 del 5 del X8 y 100.000 el 1 del 5 del X9. Por lo tanto, habremos reclasificado a 31/12 y de esos 200.000 euros de deuda, 100.000 estarán como deuda a corto plazo con entidades de crédito y 100.000 estarán como deudas a largo plazo con entidades de crédito, una en la cuenta 520 y otra en la 170. Fijaros, ya tenemos dos de los datos completados. A continuación, tenemos que ver el saldo que tenemos en la cuenta 527, que es la de intereses que se han ido devengando y todavía no se han pagado. Hay que tener en cuenta que como es pagadero el 1 del 5 de cada año, pues del año anterior, del año 27, se pagó el 1 del 5, pero han transcurrido 8 meses desde el 1 del 5 hasta el 31/12, donde esos 200.000 euros que aún estaban pendientes de pago el 1 del 5 del 2000X7 han ido devengando intereses al 0,0175%. Por 8 meses nos da que se han devengado 2.333,33. Aquí, yo lo he hecho el reparto en capitalización simple, podría hacerse en compuesta y también sería correcto. Adicionalmente, esto sería si el saldo fuera a 31/12. Pero ¿qué pasa? Que el enunciado nos está dando todos los saldos a 1 del 4. Por lo tanto, si la empresa ha hecho un balance trimestral, habrá hecho el devengo por los 3 primeros meses del año, que son esos 200.000 por 0,0175, 3/12, 875. Por lo tanto, el saldo que tendrá en la cuenta 527 será la suma de esas dos cantidades, 875 más 2.333,33. Y ese será el saldo, esos 3.208,33 que tendrá en la cuenta 527. Repito, esto lo podríamos hacer el reparto dentro de lo que es el año en capitalización compuesta y también estaría perfecto. A continuación, ya estaría respondido el apartado A, ¿vale? Que simplemente es completar los 3 puntos que están a determinar en esos saldos, y pasaríamos al apartado B, que es realizar todas las operaciones que se nos enumeran, esos 9 puntos que, como hemos visto, son totalmente independientes entre sí. El primer punto simplemente nos pide hacer el pago anual correspondiente al préstamo, y en este caso, si evidentemente seguimos el enunciado y los saldos que tenemos son a 1 del 4, ya solo quedaría por devengar los intereses de un mes, del 1 del 4 al 1 del 5,
del préstamo que se va a pagar el 1 del 5 y se amortiza pues eso anualmente. Entonces devengaríamos intereses por un mes. Repito, yo lo estoy haciendo aquí en capitalización simple, realmente dentro de un año es más sencillo hacerlo así que en compuesta, pero si se hiciera en compuesta darían pequeñas diferencias decimales, pero sería un resultado muy similar. Hacemos el devengo de intereses por el mes, da 291,66 y ya tenemos en la cuenta 527 de intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito, la cantidad total que tenemos que pagar, que son esos 3.500 euros. Por lo tanto, cancelamos los 3.500 euros, que serían ese 0,0175 por 200.000 euros correspondientes a un año, y cancelamos también la deuda que tenemos en la 520 de deudas a corto plazo con entidades de crédito y hacemos el pago. Ahí en rojo os he puesto el asiento que habría que hacer en caso de que no hubieran hecho el cálculo correspondiente al primer trimestre de devengo de intereses y por lo tanto no hubiera ningún interés devengado en la cuenta 527. Yo lo he puesto en rojo, yo esto en el examen seguramente no lo pondría, pero bueno, pues si consideramos que no se ha hecho ese devengo de intereses, no tiene demasiado sentido porque al final nos están dando los saldos a 1 del 4 del 2018. Por lo tanto, consideraría que lo que no está en rojo es la opción correcta o la opción que tiene más lógica con el enunciado que nos están dando. A continuación, reclasificamos la deuda de largo a corto plazo, ya que justo en ese momento falta un año para que venza pues los últimos 100.000 que vamos a tener que pagar de esta deuda con bancos. Nos vamos al apartado 2, que nos dice que de la deuda que tenemos contabilizada como dudoso cobro, hay 20.000 que ya resulta incobrable, que no vamos a cobrar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cancelar la cuenta de cliente de dudoso cobro, ya que no vamos a cobrar, dotar la pérdida definitiva, por lo tanto 20.000 pérdidas de créditos comerciales incobrables en la 650 a cliente de dudoso cobro. Y como teníamos contabilizado un deterioro y dimos una pérdida por deterioro, esa pérdida por deterioro la revertimos y la eliminamos. Por lo tanto, reversión. No nos dice lo que sucede con los otros 24.000, por lo tanto, no haría absolutamente nada. Como veis, un apartado muy sencillo. El apartado número 3 nos dice que se solicita los desembolsos no exigidos pendientes, que eran 60.000, por lo tanto, pues se hace la solicitud de la cuenta, cancelamos la cuenta 1030 y aparece la 5.580 de socios por desembolsos exigidos sobre acciones o participaciones, y nos dice que todos atienden, por lo tanto, tenemos la entrada por bancos. Estaba del revés el asiento, ya lo he dejado corregido para que, entrada por bancos y cancelación de la cuenta 5.580. Como veis, hay apartados que son muy sencillos, que se resuelven en medio minuto, con lo cual por eso es importante leer siempre todo el enunciado, porque a veces tenemos pues dentro de un ejercicio que puede ser más o menos complejo, apartados muy sencillos donde podemos rascar puntos muy fácilmente y que al final van a contar como otros apartados que pueden ser más complicados. El siguiente punto nos dice: la Junta General de Accionistas aprueba distribuir el resultado del 2017, compensando 70.000 euros de los resultados negativos de ejercicios anteriores y distribuyendo la máxima cantidad de dividendos entre los accionistas, teniendo en cuenta que ya se había satisfecho un dividendo a cuenta. Bueno, lo primero que nos dice es que se quiere distribuir el resultado de 2017. En principio, solo cuando nos dice distribuir el resultado, parece indicar siempre que no se quiere distribuir más que el resultado, ya que existe la opción cuando tenemos en balance, o en este caso en los saldos de las cuentas que nos dan, pues otras cuentas de reservas disponibles, de que también se quiera distribuir. Aquí parece indicar claramente que solo el resultado. Y además, con ese resultado que tenemos, se quiere compensar 70.000 euros de pérdidas y el resto distribuir todo lo que se pueda. Bueno, en primer lugar, analizaríamos lo que nos dice el artículo 3.5 de la RICAC 2019, que nos habla de cómo calcular el beneficio distribuible, y tendríamos que poner el resultado del ejercicio, sumar los ajustes positivos, restar los resultados negativos de ejercicios anteriores que estén cubiertos por reservas disponibles, que aquí no hay, y a continuación restar el exceso que no esté cubierto por reserva legal o reservas indisponibles. Luego dotar la reserva legal y a continuación pues hay que dotar otras reservas como estatutarias o por I+D, dotarlas. Si vamos a los saldos iniciales que nos dan, como cuentas de patrimonio neto, tenemos ya capital, reserva legal, resultados negativos de ejercicios anteriores, resultado del ejercicio y dividendo a cuenta. Como vemos, no hay ninguna reserva voluntaria, con lo cual vamos a partir del resultado del ejercicio de 320.000 euros y a partir de ahí vamos a ir restando. Aquí una cuestión importante a tener en cuenta es que, si cogemos
el 20% del capital que tenemos, de 520.000, nos darían, bueno, 52.000 es el 10%, por 2, 104.000 euros. Entonces podríamos pensar que solo hay que dotar 4.000 euros de reserva legal, ya que ya tenemos dotado por 100.000. Sin embargo, tenemos que analizar cuál es la reserva legal efectiva. Siguiendo la exposición de motivos de la RICAC, nos dice lo que os he señalado aquí, bueno, en negro y subrayado y también en rojo. Nos dice, en el supuesto de coexistir en el balance el resultado positivo del ejercicio, es el caso, tenemos 320.000 euros de resultado positivo del ejercicio, con reservas disponibles, no hay, reservas indisponibles y la reserva legal, que sí que hay, 100.000 euros de reserva legal, los resultados negativos de ejercicios anteriores que tenemos se compensarán materialmente y en primer lugar con las ganancias acumuladas de ejercicios anteriores en el orden que se ha indicado, antes de que se produzca la compensación material con el resultado positivo del ejercicio. Es decir, que esos resultados negativos están siendo compensados materialmente con reservas disponibles que no hay y por lo tanto están siendo compensados materialmente con la reserva legal. Y entonces vamos al segundo párrafo, que os pongo que a estos efectos cabe advertir que la compensación material implica minorar las reservas, incluida la reserva legal, en las pérdidas acumuladas para así cuantificar la reserva legal o indisponible efectiva. Es decir, tenemos que ver cuál es la reserva legal efectiva. Y en este caso, aunque la reserva legal en balance es 100.000, la reserva legal efectiva, de acuerdo con lo que establece la exposición de motivos de la RICAC, es cero, porque hay 130.000 euros de resultados negativos de ejercicios anteriores, no hay ninguna reserva disponible y tenemos una reserva legal de 100.000, con lo cual esos 100.000 están materialmente compensando esos resultados negativos de ejercicios anteriores. Y es lo que os expongo aquí a continuación, que digo, por lo expuesto anteriormente, antes de absorber materialmente los 130.000 euros de resultados negativos anteriores con el resultado del ejercicio de 320.000 euros, según lo que se expone en la exposición de motivos de la RICAC, estos 130.000 euros están compensados materialmente con la reserva legal y otras reservas indisponibles. Por lo tanto, reserva legal son 100.000 menos 130.000 euros, la reserva legal ahora mismo es como si fuera la reserva legal efectiva cero. Y por lo tanto, estamos obligados a dotar la reserva legal por un 10% del resultado del ejercicio. Pasando ya al cálculo de lo que sería el beneficio distribuible desde el punto de vista del artículo 3.5 de la RICAC y atendiendo a esa exposición de motivos, resultado del ejercicio, 320.000 euros. Resultados negativos de ejercicios anteriores no cubiertos por reserva de libre disposición indisponible. Es decir, tenemos menos 130.000 euros, pero como hay 100.000 que están cubiertos por la reserva legal, restando solo ponemos los que no están cubiertos por reserva legal. En este caso, 30.000. Y dotación a la reserva legal, como la reserva legal efectiva es cero, por lo que la explicación que hemos visto anteriormente, tenemos que dotar 32.000 euros de reserva legal. Esto nos saca un beneficio distribuible de 258.000 euros, pero ya hemos hecho un reparto dividiendo a cuenta de 90.000, nos sale beneficio a distribuir 168.000 euros. Si hacemos el análisis del test de balance, bueno, aquí en el test de balance incluso he puesto socios de desembolso no exigidos, esta cuenta ya está cancelada, pero bueno, no tiene incidencia. El patrimonio neto a efectos de distribución de resultados nos da 720.000, que como vemos es superior al capital social que tenemos 520.000, con lo cual podríamos repartir 200.000 euros adicionales a los 90.000 euros que ya hemos repartido. Por lo tanto, bueno, desde el punto de vista del test de balance vamos a poder repartir a una cantidad superior. Pasando al reparto de resultado que hacemos, tenemos 320.000 euros y como hemos visto ya, por un lado hemos repartido ya 90.000 euros, con lo cual eso va a dividendo a cuenta que tenemos que cancelar. Por otro lado, tenemos que dotar reserva legal con 32.000, por lo que hemos visto de que la reserva legal efectiva en el momento de calcular la reserva legal que tenemos, o de ver la reserva legal que tenemos, es cero. Y nos dice el enunciado que se quieren compensar resultados negativos de ejercicios anteriores por 70.000. Por lo tanto, ponemos también 70.000. La diferencia será lo que podamos llevar a dividendo activo a pagar, que nos dará 128.000 euros, que como podemos ver es inferior al dividendo adicional máximo que podemos repartir de acuerdo con el test de balance, que serían 200.000 euros, y también es inferior al beneficio distribuible que nos daría de 168.000 euros. Por lo tanto, estamos repartiendo, cumpliendo con el artículo 3.5, también con el test de balance, y simplemente no repartimos el dividendo máximo posible porque el propio enunciado nos dice que se quiere destinar una parte del resultado del ejercicio a compensar resultados negativos de ejercicios anteriores. De otra forma, podríamos repartir una cantidad mayor en la cuenta 526 dividendo a pagar. Pasamos al siguiente punto, donde nos dice que el 8 de junio, ante una tensión de tesorería, realiza una operación de factoring
con las dos facturas que posee, por un importe de 60.000 euros y 80.000 euros. Una que tiene vencimiento a un mes y otra que tiene vencimiento a 3 meses. La entidad nos retiene un 8%, a costa de, entendemos que, de lo que va a ingresar en la agencia tributaria, y nos aplica un tipo de descuento del 4% en concepto de intereses y una comisión bancaria de 500 euros. Además nos dice que la primera se paga en el vencimiento y la segunda no se va a pagar. Lo que haremos será, teníamos 140.000 euros en clientes, que además es el saldo que aparece en los saldos iniciales, lo reclasificamos a clientes a operaciones de factoring y vamos al banco a descontarlo. Descontamos los 140.000 euros y nos dicen que por un lado nos retienen un 8%. Para ingresar interpretamos que en la hacienda pública, 8% de 140.000. Por otro lado nos cobran intereses del 4%. En una de las facturas que es a un mes, pues un 4% correspondiente a un mes, y en la factura que es correspondiente a 3 meses, un 4% correspondiente a esos 3 meses. Aquí, como es a corto plazo, lo hago en capitalización simple. Y por otro lado hay que descontar lo que nos van a cobrar de comisiones. La diferencia es lo que nos entra por banco, 127.300. Llega el vencimiento, una de las facturas se paga, con lo cual ya cancelamos nuestra cuenta de clientes, operaciones de factoring, con la deuda que teníamos con el banco. Y la otra factura no se paga, con lo cual nosotros vamos a tener que pagar, tenéis el asiento al final de la diapositiva, los 80.000 euros que debemos al banco, y ese cliente pasará a ser de operaciones de factoring a dudoso cobro y contabilizaremos el deterioro correspondiente por él. No nos indica el enunciado si es incobrable, no nos da más información, por lo tanto simplemente lo clasificaría como dudoso cobro y lo daría el deterioro correspondiente. Pasamos al apartado número 6, en el que el enunciado nos dice que se permutan todos los elementos de transporte por unos coches con motor eléctrico. Nos dice que la operación se realiza el 1 de julio, que se califica como una permuta no comercial, con lo cual ya no tenemos que pensar en qué tipo de permuta es. Los elementos de transporte de la empresa se adquirieron el 1 de enero de 2002 y se han venido amortizando de forma constante. Nos da el valor razonable de los elementos que entregamos, nos da el valor razonable de los elementos que recibimos y la vida útil de estos nuevos elementos. Por lo tanto, tenemos que ir al balance y ver que los elementos de transporte aparecen por un valor de 80.000 euros y una amortización acumulada de 48.000 euros. Este saldo entendemos que es A1 del 4. Por lo tanto, lo que tenemos que calcular es cuánto estamos amortizando al año. Sabemos que hemos amortizado 48.000 euros y ¿cuándo hemos amortizado esos 48.000 euros? Pues entre el 1 del 1 del X2 y el 1 del 4 del X6. Han transcurrido 6 años. Si los contamos, el X2, el X3, el X4, el X5, el X6 y el X7, 6 años, y 3 meses del X8. Si multiplicamos 6 por 12 y sumamos 3 meses, 75 meses. Si dividimos 48.000 entre 75, nos da la amortización mensual. Y por lo tanto podemos calcular lo que se han amortizado estos elementos de transporte entre el 1 del 4 y el 1 del 7, que es la fecha de la permuta, para poder obtener el valor contable correcto, ya que si hiciéramos 80.000 menos 48.000 sería el valor contable A1 del 4, no A1 del 7, que es la fecha en la que permutamos. Contabilizamos la amortización por esos 3 meses y a continuación la información que tenemos, una vez hemos hecho esta amortización, es que el valor contable del bien entregado es 30.080 euros. El valor razonable del entregado, 25.000. Y el valor razonable del recibido, 30.000. Si nos vamos en este caso al plan general contable, a la norma sobre permuta no comercial, nos dice que en las permutas no comerciales vamos a valorar el bien recibido por el valor contable del bien entregado, más en su caso la contrapartida monetaria que no hay, y que se hubiera entregado a cambio, con el límite cuando esté disponible del valor razonable del inmovilizado recibido. En este caso tenemos el valor razonable del inmovilizado recibido, que es 30.000. Por lo tanto, este actuaría como límite y valoraríamos los elementos recibidos por 30.000 euros. Daríamos de baja los elementos de transporte entregados, su amortización, y la diferencia la contabilizaríamos como una pérdida procedente del inmovilizado material. Aquí tenemos otra forma de actuar que os he puesto en rojo, que nos llevaría al mismo resultado final, que es usar el valor razonable del entregado que nos da el enunciado. En este caso, vuelvo a poner los mismos datos, tenemos valor contable del entregado, 30.080, valor razonable del entregado, 25.000. Por lo tanto, si hacemos un test de deterioro antes de dar de baja estos elementos, contabilizaríamos una pérdida por deterioro de valor del inmovilizado, 691, a deterioro de valor de elementos de transporte, la 29, 5.080, lo deterioraríamos. Y por lo tanto pasaríamos a tener los siguientes datos: valor contable del entregado, 25.000, valor razonable del recibido, 30.000.
Pero, en este caso, tenemos que irnos a la RICAC 2013, que también nos regula, bueno, repite lo mismo que acabamos de ver sobre la valoración de las permutas no comerciales, y adicionalmente establece lo siguiente: para contabilizar las permutas de carácter no comercial se estará lo siguiente. Y vamos al apartado B, que nos dice: cuando existan pérdidas por deterioro de valor acumulados que afecten al inmovilizado entregado, es el caso, hay en esta opción que os he puesto en rojo, hay 5.080 de pérdidas de deterioro de valor que están afectando al valor del inmovilizado entregado. Nos dice a continuación: la diferencia entre su precio de adquisición y su amortización acumulada será el límite por el que se podrá valorar el inmovilizado recibido. Es decir, nos está diciendo que el límite que tenemos que mirar no son 80.000 menos 48 menos 1.920 menos 5.080, sino que miremos el límite, estas mismas cantidades, pero sin tener en cuenta el deterioro. Es decir, 80.000, que es su precio de adquisición, menos 48.000, menos 1.920, que nos daría los 3.080 que hemos visto antes, es decir, valor contable sin incluir el deterioro. Y nos dice eso: cuando existan pérdidas por deterioro de valor acumuladas que afecten al inmovilizado entregado, es el caso, la diferencia entre su precio de adquisición y su amortización acumulada será el límite por el que se podrá valorar el inmovilizado recibido a cambio, es decir, 30.080 será el límite. En el caso de que el importe recuperable de este último fuera mayor que el valor contable del bien entregado. El importe recuperable de este último, del bien recibido, es 30.000 y es superior al valor contable del bien entregado, ya que el valor contable del bien entregado es 25.000 si tenemos en cuenta el deterioro. Por lo tanto, como se da esta situación de que importe recuperable del bien recibido, será el valor razonable que nos da el enunciado, serán esos 30.000 euros, es superior al valor contable del bien entregado, que en este caso serían 25 porque hemos contabilizado el deterioro, y por lo tanto nos vamos a aplicar lo que establece, que es tomar como límite el valor contable que tiene el bien entregado sin incluir el deterioro, que es 3.080. Y cogemos el menor entre 30.080 y 30.000. Por lo tanto, también cogemos 30.000. Y nos dice que en este caso lo que haremos será utilizar la cuenta reversión del deterioro, porque estamos en permuta no comercial y, como sabéis, no se puede contabilizar un beneficio. Por lo tanto, el asiento sería este. Una vez más, valoramos por 30.000, damos de baja la amortización y lo que hacemos es, contabilizar una reversión, damos de baja el deterioro y, en parte, contabilizamos reversión del deterioro por 5.000 euros. Y la solución, pues eso, sería igual que en el caso anterior, simplemente más desarrollada. Pasamos al punto 7, que es un apartado ya muy sencillo. Recibimos una subvención de 270.000 euros para adquirir una máquina que se adquiere en la misma fecha y se amortiza en 5 años. Pues nada, 270.000 euros entran por bancos, subvenciones oficiales de capital si no usamos cuenta del grupo 9, si usamos cuenta del grupo 9, pues sería la del grupo 9 y luego cancelaríamos grupo 9 contra 130, el resultado final sería el mismo. Compramos la maquinaria y a 31/12 lo que vamos a hacer es amortizar la maquinaria en los 5 años que nos dice el enunciado, teniendo en cuenta que han transcurrido 4 meses, el 9, el 10, el 11 y el mes 12. 18.000, y la subvención pues la traspasamos en la misma proporción que la máquina. Como está totalmente subvencionada, es la misma cantidad. Como digo, este es un apartado muy sencillo. Pasamos al siguiente punto, que es uno que, es lo que os decía antes, de que yo aquí desarrollaría las dos interpretaciones, ya que la diferencia entre hacer una o hacer las dos va a ser hacer 2 asientos más, y así me aseguro tener los puntos, porque me dice: la empresa presta un servicio el 1 de diciembre de 2008 a una empresa de los Emiratos Árabes, por el que cobraremos dentro de 90 días 70.000 euros. El tipo de cambio el día 1 de diciembre es de 0,98 euros, 1 euro, $1. Y a 31 de diciembre de 2008, 0,99 euros, $1. Por lo tanto, aquí, si cogemos simplemente los 70.000 euros, es decir, si nos van a pagar 70.000 euros dentro de 90 días, sería hacer 70.000 euros clientes a prestación de servicios 70.000 euros. No tendríamos que hacer nada más, porque ya nos dan lo que vamos a cobrar en euros y por lo tanto no hay que aplicar ningún tipo de cambio. Sin embargo, si que consideramos que esos 70.000 euros que nos pone realmente son $70.000 lo que nos van a pagar dentro de 90 días, lo que haríamos sería dar de alta a un cliente moneda extranjera. Para lo cual, aquí es hacer una regla de 3, es decir, ¿cuántos euros nos van a pagar? Nos van a pagar X euros, que equivalen a $70.000, y en la fecha en la que se está se está prestando el servicio, el tipo de cambio es 0,98 euros, $1. Por lo tanto, haríamos
0,98 por 70.000, para ver cuántos euros son, entre 1, porque es el tipo de cambio, y nos daría 68.600 dólares, perdón, 68.600 euros, es el valor que tienen actualmente esos 70.000 dólares. Es una cantidad inferior a los 70.000 dólares porque el tipo de cambio es que nos van a dar 0,98 euros por cada dólar. Al cierre del ejercicio, el tipo de cambio pasa a ser 0,99, por lo tanto, ahora nos van a dar más euros por cada dólar, ¿vale? 0,99, y por lo tanto aumenta el valor de la cuenta clientes moneda extranjera. Simplemente será hacer el ajuste por la diferencia, 70.000 por 0,99 menos lo que ya teníamos contabilizado, y nos da que se incrementa el saldo de la cuenta de clientes en moneda extranjera 700 euros. Repito, aquí sí que haría los 3 asientos, porque la diferencia entre hacer 1 y 3 es que me aseguro el punto, por si se han equivocado, y bueno, pues me aseguro que va a estar bien y me va a dar el punto entero y tampoco pierdo demasiado tiempo. Y nos vamos ya al último apartado de este enunciado, que es una reclasificación: activo no corriente mantenido para la venta. Nos dice que se reclasifica una construcción y un terreno que tenemos. La construcción tenía una vida útil de 50 años y por lo tanto tenemos que hacer el mismo procedimiento que hemos visto antes con los elementos de transporte, es decir, se compró por 270.000 euros, se amortiza en 50 años. Recordad, los terrenos no se amortizan, salvo determinadas excepciones, ¿vale? Pero 270.000 euros entre 50, 5.400 euros es la amortización anual, y tenemos contabilizado 97.200 desde el momento de la compra. Bueno, ahora simplemente es contabilizar. Tenemos 97.200 el 1 del 4. Vuelve a faltar contabilizar la amortización correspondiente a el 4, el 5, el 6, y bueno, en este caso hasta el 31/12, que es la fecha en la que se reclasifica, por lo tanto por 9 meses. 5.400 es la amortización anual por 9 meses, y entre 12 nos da la amortización correspondiente a esos 9 meses, 4.050. Contabilizamos la amortización, 4.050 amortización del inmovilizado a amortización acumulada de construcciones, y ya es comparar valor contable que tiene la construcción y el terreno con el valor razonable menos costes de venta, que es por el importe que la voy a reclasificar. Me da el valor razonable, son 232.000, y el valor contable son 270.000 que tengo en el balance inicial, más 70.000 del terreno, menos las amortizaciones que he contabilizado en la construcción, 97.200 hasta el 1 del 4, y por estos 9 meses 4.050. 238.750 es el valor contable de ambos elementos, valor razonable 232.000, deterioro de valor 6.750. Por lo tanto, lo primero que hago es contabilizo ese deterioro de valor, que, bueno, además lo divido proporcionalmente entre ambos elementos. Una parte corresponderá al terreno y una parte a la construcción, ya que no nos dan más información. En la parte proporcional, que representa pues 270.000 sobre 340.000 euros que vale el conjunto, y 70.000 sobre 340.000 euros que vale el conjunto. Por lo siguiente que hago es reclasificar, dando de baja el terreno, dando de baja la construcción, doy de baja los deterioros, la amortización acumulada, y doy de alta un inmovilizado activo no corriente mantenido para la venta en la cuenta 580. Y con este punto se quedaría resuelto el enunciado. Bueno, el enunciado, como veis, eran varios apartados, como os he dicho al inicio de la explicación, totalmente independientes. Por lo tanto, puedes saber resolver el 9, el 6, el 5, el 4 y no saber resolver uno y no te va a influir. Es muy importante en un enunciado ver cuando se da esta situación, porque pasa a veces, no siempre, a veces todo el enunciado está enlazado, de forma que es complicado separar una parte sin que afecte a otra, pero muchas veces sucede esto, que hay partes del enunciado que no afectan a nada más. Por lo tanto, podemos resolver o bien esos apartados de forma independiente y sumar esos puntos, o incluso cuando el enunciado no está pautado en apartados, sino que es un enunciado entero, muchas veces dentro de ese enunciado entero vemos cuestiones totalmente independientes, pues igual una nómina en medio, igual vemos un préstamo que no afecta al resto del enunciado, simplemente que la empresa ha pedido un préstamo para financiarse, pero no tenemos, por ejemplo, que capitalizar intereses y por lo tanto no nos afecta nada más. Y por lo tanto podemos resolver todo el enunciado o esa parte en concreto sin responder al resto. O podemos ir dejando huecos en las respuestas, o bien incluso plantear el asiento, porque igual si es un préstamo sabemos plantear los asientos aunque no sepamos sacar los números exactos de la anualidad o de las cuotas que vamos a pagar, pero podemos plantear el asiento. Y si luego en un momento posterior del examen somos capaces de sacar el número, pues completarlo. Pero es importante dejar los espacios porque luego podemos completar o responder al resto que si sabemos. Pues eso, si vemos que hay una compra de un inmovilizado con un desmantelamiento y con una nómina o X cosas más, y a la vez hay un préstamo y el préstamo no lo sabemos hacer, podemos resolver todo el ejercicio sin hacer el préstamo, porque igual el préstamo no afecta nada más. Es importante tener estas cosas en cuenta
a la hora de resolver los ejercicios y a la hora de ver un poco por encima por qué ejercicio empezamos. Si os ha resultado útil el vídeo, no os olvidéis a suscribiros al canal y nada, un saludo y mucho ánimo con el estudio.